Jueves, acá Martes, hay una foto, el martes. Vimos un rito que yo soy medio ingenuo, decía, debe ser una etapa publicitaria que están sacando fotos, porque había un fotógrafo permanentemente sacándome a dos chicas, ustedes ven a chicas con un tul largo y unas guirnaldas en la cabeza. Y más acá, una señora que muy parecida, así como Marina, grandota, tenía dos globos con LED. Esto era el atardecer, así que se iluminaba mucho. Y la pastora sintió de empezar a orar, y yo la acompañé, pero la verdad que no sabía de qué se trataba. Después nos dimos cuenta que era un rito, no era una publicidad, sino que era un rito que después me llevó a hacer un estudio que no lo voy a dar hoy, pero tiene mucho que ver con el Imanjá, que es una rama de Macumba, y algunos le llaman Estela Maris, sobre todo la rama católica, que a veces mezcla cosas, que tienen que ver con la consagración a un rito hacia una diosa del mar para la protección de los marineros. Detrás de toda esta cosa sencilla y hasta, entre comillas, inocente, hay fuerzas del mal trabajando fuertemente, y la palabra de Dios dice: no podemos ignorar las artimañas del diablo. No juzgamos a las chicas ni a la gente, porque no es la persona que siempre nosotros juzgamos, sino el espíritu que está detrás de ese tipo de prácticas. Pero existen, son reales y luchan sobre todo en contra de los cristianos. Así que tenemos que orar, y quizás vamos a tener que hacer una vigilia y ayunar, porque esto es una batalla. Y Jesús dijo que hay espíritus que no salen si no es con oración o ayuno. Así que les quería compartir esta fotografía. Nosotros sacamos una foto, no quisimos meternos más en el tema, pero fue una alerta para decir que tenemos que buscar de Dios. Amén. Esto es un extracto del Evangelio de Lucas, que lo vamos a leer, Lucas capítulo 7, un pasaje muy conocido donde Dios sana al criado de un centurión. La palabra clave dentro del contexto dice: solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Esta es una imagen, parece una cámara del hospital, ¿no? Y claro, ¿dónde están los enfermos sino en el hospital? Así que muy clarificador esta palabra, vamos a ir viéndola de a poco. Vamos a leer algunos pasajes del versículo 1 al 5, capítulo 7 de Lucas. Jesús sana al siervo de un centurión. Este es el título de la Reina Valera, dice así: después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Cafarnaúm. Es decir, está hablando de Jesús después de haber predicado. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Esto fue la mediación de la gente que querían que Jesús sane al criado del centurión. Primer punto: el centurión amaba a su criado. Esto no tiene nada que ver con el rango de categoría, pero son muy pocos los patrones que aman a sus empleados. Lamentablemente, para muchos patrones, los empleados son nada más que un número de trabajo. Esto no ha cambiado la sociedad, pero a veces hay patrones, a veces hay personas con mayor jerarquía que se compadecen y se preocupan por aquellos que le están dando un trabajo.
Este era un criado, no era un empleado, porque en esa época el criado era igual a esclavo, es decir, que era una persona que desde chiquito estaba con el patrón, en este caso el centurión, y moría siendo esclavo, porque la esclavitud recién fue abolida hace 2 siglos, pero hasta hace no muy poco el esclavo nacía esclavo y moría esclavo, ¿sí? Este amaba a la nación y construyó una sinagoga. Está hablando del centurión. El centurión es el que está enfrente de Jesús en esta imagen, este dibujo. Construyó una sinagoga. Era una persona involucrada con la gente, a pesar que era extranjero y de otra cultura y religión. Esto es un dato que no es menor. Era una persona, estoy hablando del perfil de este centurión, una persona que se involucraba con la gente, que a pesar que era extranjero y de otra cultura y de otra religión, porque no era judío, era romano, sin embargo se compadeció por una persona. Son ingredientes importantes para que Dios muchas veces tenga misericordia sobre alguien. Una persona que es compasiva, que se involucra y que no le importa la nacionalidad ni su cultura religiosa. ¿Cuáles son las barreras que nos separan muchas veces de los demás? Bueno, yo puse 3 puntos, quizás hay más. Los prejuicios, a veces decimos, no, este paraguayo no me voy a juntar, es boliviano, es brasilero, o es de otra provincia. ¿No? Hay un prejuicio racial y geográfico de la persona. Esto es malo, no está bien, porque todos los que habitamos de la tierra fuimos creados por el Señor. ¿Amén? Amén. Hay otra canción, me hacía acordar cuando Marina cantaba esta canción, creo que la misma, no importa la raza, ni el color ni la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien, ¿no? Es un corito antiguo, pero con mucha profundidad. No importa. Después dice, el que vive de lejos dale amor, el que está a tu lado dale amor, no importa la raza, el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. Esto es algo lindo, poético, pero hay que llevarlo a cabo, porque al diferente muchas veces uno lo rechaza. Uno dice, tengo un problema de piel, hay personas que a mí no me atraen. Bueno, los gustos hay que dejarlo a verse afuera, porque en la iglesia y en la vida, uno tiene que ser amplio con los demás. Le decía ayer mi esposa, el mundo está tan corrompido que a veces me daría ganas de irme a una isla rodeado de mar y de tiburones por la duda para que no venga nadie, y estar con solamente cristianos y olvidarme de todo lo que pasa, pero no se puede, porque estamos en la tierra, somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que habla de soplar vida. Es muy linda la canción, si usted la escucha con atención, porque la canción dice que a él le gustaría vivir en una montaña cerquita de Dios, aislado de todos, pero se acuerda de la visión de Ezequiel de los valles secos, se acuerda de esa visión de Ezequiel en el cementerio donde había todos huesos secos. Bueno, entonces dice que Dios sopló vida sobre esos huesos secos y empezaron a revivir. Entonces la canción se llama Soplando Vida, soplar vida en los hospitales, soplar vida en donde hay dolor, soplar vida en los orfanatos, en la calle, ¿no? Es difícil soplar vida, dar aliento, porque el mundo está desalentado, el mundo está sin esperanza, el mundo está en un caos. No vayamos muy lejos de lo que está pasando ahora con Venezuela, cómo las potencias parecen estas aves de rapiña que quieren ver con qué se van a quedar con cada nación, porque es así. En realidad, las potencias quieren adueñarse de los países más humildes, más pobres. Aunque Venezuela no es tan pobre porque tiene mucho petróleo. Y a muchos les interesa eso. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad que muchos no soplan vida, soplan muerte. Y nosotros estamos para soplar vida. Y este hombre tenía vida en su corazón, a pesar que era centurión, era romano, no era judío, pero amaba a su criado. El no abrirnos muchas veces también produce barreras. A veces decimos a la persona, cuente lo que le pasa, pero no porque queremos
vociferarlo, no es que nos interese el problema para después comentarlo, sino para orar. No hay que entrar en detalle, pero a veces si alguien viene y dice, quisiera oración por esto, uno tiene un elemento. El otro día estaba entrando, venía para casa, abro la puerta, esta puerta, y viene corriendo una vecina, me dice, pastor, lo voy a molestar, no viene a la iglesia, pero somos un referente. Usted es un referente de su casa, porque el barrio sabe que cada uno de ustedes son cristianos. Y vino a decir, ore por fulano y mengano porque estamos pasando momentos difíciles. Y yo, como los vi un poquito, me parecía que estaban mal económicamente, uno siempre atiende a lo práctico. Y le dije, bueno, ¿necesita ropa o mercadería? No, me dice, lo que quiero es oración. Me dio una lección, porque estaba priorizando algo que a veces nosotros no priorizamos, y es la oración. Quería la oración para su familia. Entonces, esta persona se abrió, y al abrirse uno pudo captar su necesidad. Entonces, es bueno abrirse, decir, yo necesito tal cosa. Ser vulnerable no nos hace débiles, nos hace fuertes. Porque cuando abrimos el corazón, entonces alguien ora por nosotros. Las personas que son cerradas, dicen, yo no cuento mis problemas a nadie, me las trago, terminan después enfermos. Yo tuve un familiar muy cercano que murió porque era una persona que se tragaba todo, ni siquiera lloraba, decía, no, yo no voy a llorar porque no tengo por qué mostrarle a los demás que estoy pasando un momento difícil. Y yo le decía, estás equivocado, un pariente, estás equivocado, hay que llorar. No, encima soy hombre, dice, ¿cómo voy a llorar? Hay que exteriorizar a veces lo que pasa. Y el tercer punto, otra de las barreras, y pensar que el problema que tenemos nosotros es el único. Mira que hay gente que dice, pero lo que yo estoy pasando no tiene nada que ver con vos. Y por ahí vuelve a decir, pero mira que yo pasé esto, sí, pero nada que ver con lo mío. Y uno compara y dice, no es tanto, pero parece que su mundo termina en sí. No están como mirándose siempre el ombligo y no ven que hay otras personas que están en el peor caso. Pasa eso. Y es difícil trabajar con esas personas, porque están como en una especie de hermetismo. ¿Vieron como el caparazón de una ostra que se cierra y no se puede ver lo que hay adentro? Y parece que su vida es ella o él y nadie más. Este hombre no le importó que Jesús era judío, no le importó que era alguien desconocido. Mandó a su gente a decirle que haga algo, porque yo amo a mi criado, yo amo a esta persona que vive conmigo. Jesús fue a ellos, versículo 6, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno que entre bajo mi techo. Y fíjense qué interesante, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, dice el hombre. Pero di la palabra y mi siervo será sano. El poder de la palabra, de fe, es tremendo lo que hace sobre una persona. La palabra hace que las cosas cambien. El poder de la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Así como una palabra mala también tiene poder. Una palabra mal empleada en un momento tiene poder. Una palabra equivocada tiene poder. Por eso Dios nos dio la comunicación, que es la palabra, donde cual uno puede decir lo que está en su corazón y lo puede expresar. ¿Me siguen? Amén. Génesis, estamos hablando hoy de Génesis, dice, por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Hágase las estrellas, se hizo las estrellas, el firmamento, hágase las plantas, hágase las criaturas, y por último, hágase al hombre a la imagen y semejanza, la palabra. Pero dijo, yo soy un hombre que tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a aquel, vení, y viene, o va, y va,
ven y viene, y mando. El soldado o este centurión estaba, ¿sabe lo que es una cadena de mando? Es una jerarquía donde uno recibe órdenes y a su vez da órdenes. Recibe órdenes y a su vez da órdenes. Versículo 9 dice: Jesús se maravilló con él. Volviéndose le dijo a la gente: os digo que aún en Israel no encontré tanta fe. Yo pregunto, ¿a quién estaba alabando Jesús? ¿A un creyente o a un no creyente? A un no creyente. Qué vergüenza, ¿no? No encontró fe entre los suyos. Pero en este centurión, que era pagano, era extranjero y era romano, encontró fe. Porque la fe no es doctrina, la fe es creer. Uno puede estar sin doctrina bíblica, pero puede tener fe. Hay gente que tiene doctrina, pero no tiene fe, y tampoco sirve. Hay que tener las dos cosas. Porque la fe es como el agua, y la doctrina es el vaso que contiene el agua. ¿Se entiende? Pero es un tema aparte. ¿Qué dijo el primero? No soy digno, no soy digno. Hoy cantábamos digno. La humildad es importante, decir, yo no puedo solo, Señor, no soy digno. Saben que, y me lo van a escuchar acá y van a ver otras predicaciones, la soberbia es una de las peores compañías del ser humano, porque cree el ser humano que se las sabe todas. Por hablar a esa gente que decía, yo ya me la sé. Y yo le digo, bueno, si la sabés, cumplila, hacelas. Estaba sujeto a una cadena de mando. Muchas veces queremos que nos obedezcan, pero no obedecemos. Los que han trabajado de acá, hay gente en servicio doméstico, ¿no? Y han recibido órdenes de patronas y han convivido con patronas de carácter fuerte, donde a veces se tuvieron que morder los labios porque no querían recibir esas órdenes. Creo que uno aprende cuando recibe órdenes a obedecer y tener autoridad para dar órdenes. Amén. ¿Se entiende? Porque uno está moldeado. La persona rebelde, la persona que no quiere recibir órdenes, tampoco tiene autoridad para darlas. Por eso es interesante, escuche, hoy no se habla mucho de esto, pero por ejemplo el ejército, el rango mayor es el general y el rango menor es el soldado. De ahí pasa por el cabo, el sargento, capitán, etc. Todo tiene una jerarquía. Ese soldado puede estar en la Patagonia o puede estar en el norte del país o en cualquier lugar sirviendo a la patria, y si le pasa algo, responde el general, aunque no lo conozca. Eso se llama cadena de mando. En la vida pasa lo mismo. En la vida pasa lo mismo cuando nosotros estamos en una cadena de comunión, en este caso espiritual, entre los hermanos. Las personas, por ejemplo, que no están acá en esta noche, pero que saben que estamos orando por ellos, y saben que oramos por su familia, y saben que oramos por sus necesidades, se van a sentir respaldados. A mí me gusta mucho cuando dicen gracias por las oraciones. Y uno dice, ¿cómo saben que oramos? Porque perciben que oramos. Porque la oración no es algo tangible, pero cuando alguien ora por uno siente el respaldo espiritual. ¿Yo sabe cuántas veces tuve con mi esposa peligro en la moto? Porque la moto es un vehículo peligroso. Nos tocan y podemos enseguida chocar. Y sentí que tenía el respaldo de la iglesia que estaba orando por nosotros. Un hermano orando por nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, oren los unos por los otros, porque es la mejor cadena de comunicación. Entonces estaba sujeto, no era digno y por último era humilde. El hombre no se sentía digno de que Jesús vaya a su casa. Di la palabra nada más. Hay un personaje, cuidado con él, hay un personaje que no lo voy a leer porque es muy extenso, pero lo voy a contar, por ahí le interesa a los chicos también, que está en la Biblia, que se llamaba Naamán,
era un capitán sirio de un país lejano. Naamán era una persona que tenía a su mando mucha gente, pero tenía un defecto, tenía lepra, tenía una enfermedad mortal que era la lepra. Pero tenía también un orgullo más grande que su lepra. Entonces había un profeta en esa época que se llamaba Eliseo, y entonces Naamán mandó a un sirviente para que Eliseo lo reciba, y Eliseo dice la palabra que no lo quiso recibir. Si yo no recibo a alguien, me van a escrachar hasta los fines del mundo. No lo quiso recibir. Y entonces Naamán, que era una persona jerárquica en el ejército, dijo, ¿qué se la cree este? Y entonces el criado le dijo, señor, su sirviente le dijo, si el profeta te dice que te pongas de cabeza para abajo y te dice para tu bien, ¿no lo vas a hacer? Y bueno, qué sé yo, se fue ablandando. Pero el golpe final, lo que se llama el golpe de gracia que le dio Eliseo, fue cuando le dijo, yo no voy a hacer nada por vos, nada más andá al río Jordán y sumergite 7 veces. Ahí ya se subió. Como yo le digo a alguien, andá al Reconquista, no busques una pileta con cloro, una pileta limpita, desinfectada, donde te revisa un médico. Andá al Reconquista y tirate ahí. Uno va a decir, me tires algo con cangrena encima. Y entonces fue tanto la humillación que no le quedó otra a Naamán que tirarse en el río 7 veces. Y se curó. Pero no se curó porque hubo un pase mágico del agua. Ahí cuando vienen las sectas y agarran una parte de la Biblia y dicen, el agua es curativa, y entonces si vos te sumergís 7 veces, porque hay de esos grupos, y 7 veces, yo he visto hasta un bautismo que lo metieron 7 veces a la persona pensando en ese pasaje. Nada que ver con la Biblia, porque la Biblia dice bautizarlos una sola vez y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y punto. Entre paréntesis, el 10 de febrero tenemos bautismo. Estamos orando por un lugar. Amén. Y por los candidatos. Amén. ¿Va a orar por los que se van a bautizar? ¿Sí? Bien. Se metió este hombre, se metió al río, al Jordán. Como era una persona de plata, le dijo a Eliseo, bueno, te voy a dar $10.000. Poco, $100.000 como gratitud. No dijo dólares porque no había dólares. Yo voy a cambiarlo en plata actual. Y entonces dijo, no, yo no trabajo por plata. ¿Cuánto no hoy por menos? Yo no trabajo, yo lo hago por amor a Dios. Pablo dice que lo que uno recibe de gracia tiene que dar. Por eso la predicación no se cobra. Nos ha pasado, pero no se cobra, ¿no? A veces al pastor le dan una ofrenda, pero eso es una ofrenda, no es un sueldo. ¿Amén? Amén. Y entonces Eliseo dijo, no, guardate los $100.000, yo no quiero. Pero su criado, que tenía un espíritu de ambición, porque siempre hay uno que para la oreja, escuchó lo que dijo su amo. Y entonces se adelantó y lo fue a perseguir a este capitán y le dijo, me parece que mi patrón a medio le falta un soldado en la cabeza, ¿no? Porque no escuchó bien. Dice, pero nos hace falta esa plata. Y entonces Naamán le dio a Giesi el dinero. Y como el siervo de Dios, en este caso Eliseo, tenía discernimiento, se dio cuenta que hubo ahí una especie de traspaso ambicioso de su criado al capitán. ¿Y sabe qué dijo? Se cumple lo que le dijo Jesús a los discípulos: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Le dijo Eliseo a Giesi que la lepra que tenía este hombre se te pega a vos.
La lepra para la Biblia es símbolo del pecado. Cuando nosotros obramos en la vida en forma de codiciosamente, somos codiciosos, somos ambiciosos, pegamos lepra. ¿Saben cuál es la lepra actual? Es la ambición, es el querer por querer, no disfrutar la vida. Hoy decía la hermana Lidia, dice, me compré el aire y si se da la plata me lo llevo al cajón. La verdad, la felicito. Mucha gente lleva la plata al cajón porque viven de forma codiciosa. No digo derrochar y quedarse en pampa y la vida, pero tampoco el afán, porque el afán no nos ayuda. Jesús decía, no se afanen por el día de mañana. Tranquilos, cada día tiene su problema. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene solo. Pero nosotros hacemos al revés, queremos buscar lo demás. Y si podemos, buscamos el reino de Dios. Cuando invertimos los valores, la bendición no viene. Pero cuando buscamos el reino de Dios, Dios empieza a aparejar todas las cosas. ¿Lo creen ustedes? Amén. Dice, termino con esto, al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que estaba enfermo. Dos cosas, la fe mueve montañas. Me gustó esto que me escribieron en un muro, dice, deja que tu fe sea más grande que tu miedo. Deja que la fe sea más grande que tu miedo. Hay gente que tiene miedo de todo, ¿no? Había un personaje, a ver si se acuerdan, de Gasalla, que era Soledad, que él se ponía unos guantes blancos y una peluca, y entonces era un personaje ideal de aquellas personas que tienen miedo a todo. Y entonces dice, me voy de mi casa, pero si me voy de mi casa, haber cerrado la llave de gas, de paso, y cerré la puerta, y si vuelvo a mi casa y la vuelvo a abrir, y el ropero lo decía, esto cerrado, y mejor me voy a acostar, pero si me acuesto mejor abajo de la cama a ver si hay un ladrón que se me metió por la ventana. Era obsesivo este personaje, pero es el espejo de mucha gente. Yo también tuve un familiar así. No, pero porque me está filmando el papá. Pero que 50.000 veces chequeaba si la puerta de la casa estaba cerrada. Tengo miedo a ver si me olvidé de tal cosa. Y si te olvidaste, te olvidaste. ¿Qué va a hacer? Si igual, pase lo que pase, va a pasar. Entonces, que la fe sea más grande que el miedo. ¿Miedo a qué? Segundo, la humildad. Hay procesos que te humillan para que las bendiciones venideras te mantengan humilde. ¿Saben que muchas cosas sufrimos a veces para humillarnos? Dios se encarga, no porque no nos ama, pero muchas veces Él nos humilla para que estemos siempre con el copete bajo. Había un cuentito que dice que uno se va al cielo y entonces quería entrar así derechito. Y se encuentra que la puerta del cielo era más bajo que él. Y entonces le dice a San Pedro, ¿por qué si yo soy alto? Agachate, dice. Entonces cuando se agachó dijo, ahora podés entrar. Porque tenía mucho escopeta arriba, mucho soberbia. Tenés que ser más humilde para entrar al reino de Dios. Y hay gente que es muy orgullosa. La humildad nos hace fuerte. La humildad es decir, Señor, yo con eso no puedo. No puedo con todo, no puedo con mis hijos, no puedo con mi familia, no puedo con esto. Ayúdame, dame sabiduría. Que hoy seamos conscientes que tenemos que ser como este centurión. Señor, no soy digno que estés en mi vida, no soy digno que camines conmigo, no soy digno que te tenga en mi corazón, pero di la palabra porque vos me amás y tu palabra me va a sanar. Amén. Tu palabra me va a restaurar. Porque creo en ti, creo en ti. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Amén. Bien, chicos, amén. Así. Muy bien. Vamos a orar. Así después terminamos la reunión y como siempre lo hacemos, compartimos algo. ¿Sí? Padre, te damos gracias por esta palabra del Evangelio. Gracias por este hombre, Señor, que no tuvo barreras, que no tuvo prejuicios, que no tuvo miedo de encarar esta realidad con su siervo que estaba enfermo. Señor, que seamos como este hombre, Señor, humildes,
sencillos, limitados y muchas veces sabiendo que no podemos cambiar todas las cosas, pero darnos la fuerza para cambiar lo que podemos cambiar. Y lo que no podemos cambiar lo queremos dejar en tus manos para que tú obres, Señor. Amén. Porque para el que cree todo es posible. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Por favor. Hay una canción que dice, tipo balada.